un tema que es poco frecuente, pero como siempre lo decimos, siempre que aparece algún desorden emocional en cualquiera de las familias, cualquiera de las áreas donde se encuentra un individuo, siempre va a causar un impacto negativo si no tenemos las herramientas suficientes para poder manejarlo de manera adecuada. El mutismo selectivo. El mutismo selectivo, como la palabra lo dice, hay una incapacidad para poder hablar de manera adecuada y, como bien les decía, es un desorden muy poco frecuente, pero cuando aparece ocasiona un impacto negativo en la vida de las personas afectadas. En este caso, el mutismo selectivo, cuando aparece en niños. Y estamos hablando que la literatura refleja que el 1% de la población infantil padece actualmente de mutismo selectivo. Todo esto son criterios que, por supuesto, en las estadísticas siempre puede haber un subregistro, puede haber un sobreregistro, pero es lo que más frecuente aparece. El 1% de la población infantil afectada por mutismo selectivo. En cuestiones, por ejemplo, de las tasas de prevalencia, estamos hablando que afecta de un 0,1% a un 0,2%. ¿Y de qué estamos hablando acá? Normalmente lo que espera cualquier padre o cualquier profesional, por ejemplo, en este caso del área educativa, es que los niños, cuando lleguen a determinadas edades, puedan comunicarse de manera adecuada. Cuando estamos hablando de una dificultad para hablar, primero tenemos que descartar las causas orgánicas, como siempre hemos dicho, para que puedan de alguna manera justificar que un niño no hable. Se supone que un niño a partir de los 3 años ya debe por lo menos hablar fluidamente, debe estructurar oraciones con toda la gramática que la caracteriza, pero cuando nosotros vemos que un niño que hablaba con un lenguaje por lo menos aparentemente normal, y deja de hablar, sobre todo cuando existe un fracaso constante en áreas específicas para hablar y en otras ocasiones no, debemos pensar en un mutismo selectivo. El mutismo selectivo, lo último que se debe pensar es que es de causa psicológica. Primero hay que descartar, por ejemplo, trastornos o alteraciones en el área motora del lenguaje. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de alteraciones en la lengua, donde puedan existir afectaciones desde el punto de vista motor que impida que el niño pueda hablar de manera adecuada. Tenemos que descartar, por ejemplo, alteraciones auditivas, donde existan, por ejemplo, dificultades para poder escuchar y, por supuesto, si tenemos dificultades para escuchar, por supuesto que no vamos tampoco a poder apropiarnos del lenguaje que necesitamos para poder comunicarnos y desarrollar una interacción social adecuada. Tenemos que descartar, por ejemplo, trastornos neurológicos, descartar también trastornos específicos del lenguaje, fonatorios y toda esta área que tiene que ver con la adquisición del lenguaje adecuado. También tenemos que descartar la posibilidad de que existan síndromes determinados que puedan generar estas alteraciones. Y una vez que ya nosotros hayamos descartado todas las causas orgánicas, si vemos que un niño que aprendió a hablar de pronto deja de hablar y estos espacios donde deja de hablar son espacios específicos, tenemos que pensar en que puede estar presentando un mutismo selectivo. Dentro de las causas del mutismo selectivo se describen factores genéticos, se describen también factores biológicos y cuando estamos hablando ya de mutismo selectivo tenemos que pensar en causas adquiridas. No podemos pensar en que hay un mutismo selectivo si si está presente, por ejemplo, una enfermedad de base que esté generando esto. No podemos pensar en un mutismo selectivo si hay presente alguna de estas alteraciones anteriormente descritas, pero si existen factores como por ejemplo, ambientes en el hogar que puedan ser ambientes rígidos, que tengan tendencia al perfeccionismo, donde el niño generalmente tenga que retraerse porque no pueda ser como él desea ser, o que no tenga la posibilidad de hablar de manera adecuada, o que de alguna manera siempre que se va a reprender se reprenda de una manera inadecuada. Podemos estar pensando si aparece una dificultad para hablar y que sea de manera constante el fracaso en áreas específicas, tenemos que pensar en un mutismo selectivo. Doctor, porque algunos dicen el niño está engreído o quiere llamar la atención. ¿Son cosas diferentes? Sí, son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso, Fabricio, lo que planteas es cierto. Generalmente uno de los factores que agrava el mutismo selectivo es la incomprensión.
Cuando un niño comienza con un mutismo selectivo, se asocian, por ejemplo, algunas características de personalidad, como es, por ejemplo, el retraimiento, la timidez, el negativismo, el oponerse, hacer las cosas muchas veces que generalmente los adultos desean. Aparecen, por ejemplo, rabietas, pataletas. El mutismo selectivo generalmente es más frecuente en las edades comprendidas entre 3 y 7 años y cuando aparece esto, el mal manejo lo que hace es agravar el mutismo selectivo. Ahora, cuando el mutismo selectivo aparece, tenemos que tener en cuenta que el niño en muchas ocasiones, por ejemplo, en la escuela, que es donde los maestros quisieran que hablara, el niño deja de hablar. Sin embargo, cuando llega a la casa, en las personas con las cuales tiene más confianza, se siente más seguro, en muchas ocasiones sí habla sin dificultad. Es una forma de poder identificar el problema. De poder identificar el problema. En ocasiones al revés. En ocasiones en la casa es donde le cuesta hablar y sin embargo en la escuela ante determinado profesor que le brinda confianza o con determinados amigos sí logra hablar. Hemos visto, por ejemplo, en consulta que cuando llega un niño, en muchas ocasiones la comunicación con el profesional no es directa. La comunicación la hace a través de la persona que lo acompaña. Y entonces vemos un niño que quizás habla al oído de la persona que lo está acompañando para que transmita lo que quiere decir. Y en muchas ocasiones esto cuesta, ¿no? Porque se requiere mucho de un buen rapport desde el momento en punto que llega la consulta, de crear ambientes de seguridad, de confianza para que esto pueda hacer. Ahora, a veces puede aparecer un mutismo selectivo ante un evento traumático que dañe la estructura psicológica del niño, como puede ser, por ejemplo, un abuso infantil, maltrato infantil, como puede ser la presencia, por ejemplo, de eventos catastróficos delante del niño, o pueden aparecer, por ejemplo, también situaciones donde existan acoso infantil, donde existan amenazas, y se relaciona mucho con el temperamento generalmente flemático, con tendencia melancólica en los niños. ¿Y por qué es importante pensar en esto, en el mutismo selectivo? Porque si no pensamos en el mutismo selectivo, vamos a estar exponiendo a un niño a críticas, a exigencia por encima de las posibilidades reales. Si exponemos a un niño a críticas constantes, a exigencia por encima de las posibilidades reales, ese niño, además del mutismo selectivo, va a comenzar con síntomas de tristeza. Y como hemos hablado, todos estos trastornos se asocian a alteraciones importantes de ansiedad infantil y trastornos depresivos. De hecho, en el DSM-4, anteriormente el mutismo selectivo aparecía dentro de los desórdenes emocionales de inicio habitual en la niñez y la adolescencia, y en la infancia y la adolescencia. Sin embargo, en el DSM-5 ya lo van estructurado dentro de los trastornos de ansiedad. Todavía en el CIE-10, en la clasificación internacional de enfermedades, 10ª edición, se aparece también dentro de los trastornos de inicio habitual en la infancia y la adolescencia, pero el DSM-5 ya lo incluye dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el mutismo selectivo no es voluntario, o sea, no es que el niño quiere dejar de hablar, que lo hace voluntariamente, no es que existe una incapacidad para hablar de manera adecuada en momentos específicos con personas específicas, a pesar de tener todas las capacidades desde el punto de vista biológico para hacerlo. Si no hay la intervención del profesional, es decir, esto se agrava. Esto se agrava y debemos siempre pensar en que todos aquellos desórdenes emocionales que son discapacitantes, que son limitantes, una vez que aparecen síntomas de depresión, nos pueden llevar a una conducta suicida. Una vez que aparecen síntomas de ansiedad, nos pueden llevar a que el niño, en muchas ocasiones, a pesar de querer, por ejemplo, estar en ambientes donde se puede sentir bien, empieza a rechazar el medio. Otra de las características que tiene el mutismo selectivo es que, a diferencia de otros trastornos que afectan a los niños siempre tienen deseo de ir a la escuela. O sea, no es como generalmente sucede así. Para que no suceda así, tiene que ser que un niño con un mutismo selectivo, por ejemplo, también tenga asociado un rechazo escolar o una fobia escolar, pero generalmente los niños con un mutismo selectivo acceden a ir a la escuela. Sin embargo, cuando el profesor le pregunta o necesita o que los niños, por ejemplo, le hacen determinadas preguntas, muchas veces el niño no habla. Y esto muchas veces es causa de interrogantes en los niños. Los niños también le preguntan: ¿por qué tú no hablas? No puedes hablar. Pueden estar expuestos a bullying también. Estamos hablando aquí de que como esto aparece en las primeras etapas de la infancia, en muchas ocasiones la personalidad que se va estructurando es una personalidad dependiente, insegura, con muchos miedos, con muchos temores, y si no se trabaja adecuadamente puede ser en un futuro una persona frustrada,
en muchas áreas de su vida. Cuando está la etapa escolar, doctor, el maestro que puede detectar esto puede ayudar también. Luego, en vez de criticar o ahondar la situación, puede ayudar reportando el caso con el padre o reportando el caso con el mismo Ministerio de Salud. Sí. Lo primero es pensar en la posibilidad de que pueda existir esto, un mutismo selectivo. Como dice la palabra, selecciona el lugar, selecciona las personas con que se va a comunicar, y siempre es importante preguntarle al padre si nunca ha hablado de manera adecuada o en algún momento determinado dejó de hablar. Siempre es importante que el maestro, una vez que lo identifique, comunique, por supuesto, a los tutores, a los padres, a las personas que estén acompañando al niño desde el punto de vista de su desarrollo psicológico, y una vez que esto suceda, poderlo llevar a los especialistas correspondientes. Aquí estamos hablando que debe ser un trabajo multidisciplinario. Aquí debemos llevarlo a pediatría para descartar todas las causas orgánicas. Debe ser visto también, por ejemplo, con el logopeda o el terapista de lenguaje. También debe ser visto, por ejemplo, con el otorrinolaringólogo, que es el que tiene que ver con todo lo que es nariz, garganta, oído, para ver y hacer las pruebas pertinentes de audición, descartar con neurología, con endocrinología, con psicología, psiquiatría infantil. Entonces, una vez que se descarten todas estas posibilidades, entonces pensar en la posibilidad de un mutismo selectivo y comenzar con un tratamiento, que aquí el tratamiento no solamente es con el niño, el tratamiento es multimodal. Es un tratamiento que debe ser además con las instituciones educativas, con los maestros con que se trabaja, también en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar, para poder lograr que el niño, toda la inseguridad que le ocasiona el no poder hablar, pueda mejorar en el menor tiempo posible. Está descrito que los niños con un mutismo selectivo sienten como si tuvieran una bola en la garganta, o sea, como si no pudieran, hablar, y de hecho no lo logran. Entonces, pensar en esta posibilidad es importante. Doctor, cuando el familiar logra detectar que existe un problema, pero interviene de manera equivocada y más bien empieza a aplicar castigo, sea físico o ya sea otro tipo de castigo, como por decir, no vas a jugar con tus amigos, hable bien. Entonces, esto complica más. Esto complica más. Generalmente, Fabricio, los niños con un mutismo selectivo son niños que generalmente no son rebeldes. Son niños que tienen la tendencia a ajustarse a reglas y normas con una moral de obediencia bastante alta. Es decir, que siempre están intentando satisfacer las expectativas de los adultos, las expectativas de sus compañeros, de sus profesores, y esto agrava más. ¿Por qué? Porque entonces las exigencias comienzan a estar por encima de sus posibilidades reales, y llega un momento que el niño puede perder el sentido de vivir, porque es un niño que quisiera hablar pero no puede. Sin embargo, el adulto lo está interpretando como que no quiere, y esto realmente genera síntomas de ansiedad importantes, agravan mucho más toda la sintomatología clínica. Incluso cuando estamos hablando de que el mutismo selectivo forma parte, de acuerdo al DSM-5, de un trastorno de ansiedad, debemos pensar en todas las sintomatologías que implica. Estamos hablando que su corazón va a palpitar más rápido, pueden aparecer sudoración de las manos, de los pies, dolores de cabeza, dolor en el pecho, intranquilidad interna, cambios de temperaturas corporales, disminución del apetito. Puede existir micciones frecuentes, o sea, que el niño vaya frecuentemente al baño. Muchas veces estos niños, el mutismo selectivo está relacionado también con trastornos de la eliminación, como la encopresis, la enuresis, que es la emisión involuntaria de orina o de heces fecales de manera involuntaria en lugares inapropiados y de manera no voluntaria. Está asociado también, por ejemplo, a alteraciones, por ejemplo, del aprendizaje, y todo esto va agravando este desorden emocional de una manera realmente bien grave, al punto que el niño puede tener un intelecto normal y funcionar como un intelecto subnormal. Estamos hablando como si tuviera un niño una discapacidad intelectual. Puede tener comportamientos autísticos y confundirse como si fuera un trastorno del espectro autista. Hay que ser muy tinoso entonces. Así es, y sobre todo debemos recurrir a los especialistas adecuados. En muchas ocasiones la familia escucha más a los vecinos, a los amigos, que
que a los profesionales que podemos brindarle una atención adecuada y oportuna. ¿Es un tratamiento a largo plazo? Es un tratamiento a largo plazo, sobre todo porque depende mucho de las personas que estén alrededor del niño. Y cuando hablamos de las personas que estén alrededor del niño, estamos hablando que entonces depende también de la inteligencia de los adultos, depende también de la sabiduría que puedan tener, del deseo real de querer resolver esta situación en el niño, de que tengan una adecuada flexibilidad cognitiva, o sea, porque a veces existe mucha rigidez, mucha resistencia para que los adultos puedan comprender la importancia del manejo. Entonces, doctor, por todo esto, salud mental es sí, mucho salud más. mental es mucho más, y es mucho más que solamente pensar en tratamientos farmacológicos o en psicoterapia. Debemos ver al individuo de una manera integral en todo su entorno. Si desean que nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas, y nos pueden contactar a los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64. Ahí estaremos gustosos de atenderle en el Centro de Atención en Salud Mental Chalón.